Bueno, buenos días a todos. Es un placer recibirlos. Estas son es la primera charla del ciclo que vamos a hacer este año, que la idea y el objetivo central de parte del equipo de tutores, quien vino con esta propuesta, es básicamente tratar de convocar a los estudiantes de distintas disciplinas, ¿sí? La idea era estudiantes de nuestras carreras, pero también aquellas que son afines y que puedan estar interesados en cualquiera de las temáticas que nos involucran en esta semana. El 5 de junio, el lunes, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. El 9 de junio es el Día del Geólogo, el Día Nacional del Geólogo y la Geóloga. Y por esa razón nos parecía una semana óptima para poder dar cuenta de esta unión que hay realmente entre el medio ambiente y la búsqueda de recursos que hace el geólogo y la necesidad, ¿no?, de empatizar en estos dos campos. Y por supuesto acercar a los estudiantes, a la comunidad universitaria en general, a conocer algunas de estas temáticas, cómo trabajan nuestros profesionales, cómo aunan estas dos temáticas que parecen tan distintas y sin embargo están totalmente insertas, y poder en alguna medida despertar alguna curiosidad extra a aquellos que no están afines a cualquiera de nuestras disciplinas. Así que bueno, muchas gracias por estar, bienvenidos a los que estén allí escuchando esta presentación, que también vamos a grabar y subir a YouTube. Y bueno, le doy paso a Claudio Lexou, el doctor Claudio Lexou. Él está trabajando desde hace años como docente en la universidad y básicamente en disciplinas que tienen que ver con las ciencias ambientales. Creo que desde el trabajo profesional, justamente el impacto ambiental, los informes de impacto ambiental es uno de con los que hace incursionado, así que hoy nos va a traer parte de esos objetivos y alcance para que podamos compartir. Así que muchas gracias, Claudio. Inicio. Bueno, gracias. Justamente compartiendo lo que decía Ana Laura, se me ocurrió este tema que es integrador, a referencia de la semana que se está convocando, y no solo integrador para profesiones como la geología, la tecnicatura del medio ambiente, la licenciatura, sino para todas las carreras que conforman la universidad. De hecho, les voy a comentar algunos casos en donde la convocatoria es muy amplia y diversa, dependiendo del tipo de proyecto o de acción que se trate de estudiar. Para muchos va a ser alguna especie de repaso, para otros una refrescada de memoria, para otros una novedad, y, pero fundamentalmente, como el título lo dice, en esta oportunidad yo quería remarcar dos aspectos básicos que son con frecuencia eh, necesarios tenerlos presentes en primera instancia, que uno es los objetivos esenciales de un estudio de impacto ambiental, y el otro es el alcance. ¿Qué significa eso? El significado de eso lo vamos a conversar en el día de hoy. Bueno, esto es de recordar que medio ambiente hace referencia no solo a ambientes naturales, impolutos, intocables, sino que el medio ambiente es todo. Siempre que vamos a estudiar una cuestión desde el punto de vista medioambiental, tenemos que ver aspectos sociales, económicos, de la naturaleza, de la biosfera, atmósfera, etc. Y en ese sentido, también una definición necesaria y, y encuadrar lo que significa el estudio de impacto ambiental es que está involucrado dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental, y representa el documento técnico que es elaborado por una serie de profesionales que va a tener injerencia dependiendo del tipo de proyecto que se trate. Entonces, ellos, en función de su conocimiento y de su... ¿Cuál sería el puntero acá? Eh, ah, no. En función de su expertise, va a eh, predecir o va a evaluar lo que representa ese proyecto en la inserción en el medio ambiente. Obviamente que hay que tener en claro que los estudios de impacto ambiental no se hacen por voluntad. O sea, hay siempre un requerimiento normativo que en primera fase lo establece la nación, y así se van sumando distintos niveles de reglamentaciones, de leyes,
resoluciones que tienen injerencia alguna a nivel provincial, otras municipal, y hay otras que tienen otros caracteres que también tienen que ser considerados. Eh, dependiendo, perdón, dependiendo, ahí está, dependiendo del tipo de tema que se trate, esas leyes van a tener un distinto conjunto de normas y de alcances que va a estar reglado justamente dependiendo sobre todo del organismo por un lado el organismo de aplicación y por otro lado el organismo de control que, digamos, rige a esa actividad. Por ejemplo, si vamos a tratar una instalación de una red de alta tensión, por ejemplo, de una represa o una ciudad, obviamente que acá está la Secretaría de Energía de la Nación. En esta también vamos a tener los ministerios de producción y de medio ambiente de las distintas provincias, para las represas, todo lo que signifique organismos de regulación de cuencas, etcétera. Lo mismo que para la industria, y después hay otras de alcance más limitado en cuanto a la normativa, como por ejemplo puede ser una cantera o un cementerio privado, u otros que vamos a comentar. Es importante para realizar una evaluación de impacto ambiental también tener presente qué significa impacto ambiental, ¿sí? Impacto es una modificación, es una alteración a un factor o una componente ambiental ante la acción de un determinado proyecto o varias acciones, ¿sí? Esa alteración puede ser contaminación, que muchas veces se la relaciona, o sea, hay un acto de contaminación, obviamente hay un impacto, pero no necesariamente el impacto es siempre contaminación, ¿no? O sea, eso ténganlo presente y lo vamos a ver tranquilamente acá en el desarrollo de esta charlita. Eh, para la valoración de estos impactos, en principio, los profesionales lo que tienen que tener presente es la línea base de una determinada componente ambiental que se define como las condiciones previas a la implantación del proyecto. No necesariamente la línea base constituye o es sinónimo del background, que serían las condiciones naturales, sino que son condiciones que pueden tener inclusive modificaciones impuestas por el hombre o por la actividad antrópica. A partir de estas condiciones, que establecen una cierta calidad ambiental para ese factor o componente ambiental, el profesional, dentro de su ámbito de aplicación, va a evaluar a partir de la consideración de la aplicación de una acción, si esa acción le va a imponer modificaciones positivas o modificaciones negativas a la calidad ambiental de ese factor. En el caso de los impactos negativos, bueno, vamos a tratar, más adelante lo vamos a ver, toda una serie de aplicaciones de medidas que se pueden aplicar. Y en el caso de impactos positivos, perfecto, bienvenidos sean, para eso están gran parte de los proyectos que se plantean hacer, ¿eh? Es necesario, esto sí es necesario tenerlo presente, lo voy a remarcar, que lo que se evalúa es un proyecto, o sea, no es una realidad que uno la ve. Entonces uno tiene que imaginar esa situación a futuro, ¿eh? O sea, si uno tiene una situación como esta y lo que voy a imaginarme es en la extracción, por ejemplo, a través de una cantera, esto me lo tengo que imaginar, no es que voy y lo veo y lo puedo evaluar. Un poco eso radica la problemática de esto. O sea, nosotros tenemos un proyecto del cual tenemos que deducir una serie de acciones que van a impactar sobre los distintos componentes del medio ambiente y dentro de esos componentes vamos a seleccionar, digamos, factores o subcomponentes que nos permitan hacer las evaluaciones correspondientes. Para ello, tenemos que justamente generar a partir de esa situación que nos están planteando y de condición ambiental que tenemos, a qué resultado vamos a arriba. No voy a
comentar mucho sobre el tema de las distintas alternativas que hay para estudiar, hacer los estudios de impacto ambiental. Simplemente mencionar que la más común y utilizada son las matrices de interacción entre acciones y factores ambientales. Nosotros, esta es una de las que usamos, la de Conesa Fernández Víctora, y después les explico un poquito de qué se trata, pero se trata de compendiar todas las calificaciones o valoraciones que uno ha hecho para obtener números que nos permitan eh, elaborar algún tipo de conclusión, de comparación. No son valores absolutos, generalmente son valores relativos que nos permiten hacer comparación. Acá no es matemática uno más uno. Eh, Esto es para reforzar justamente que cuando nosotros analizamos un proyecto, lo que tenemos son carpetas. Hay un plano, hay unas indicaciones de cómo se va a desarrollar la obra, los tiempos de la obra, si va a haber movimiento de terreno, todo lo que tenga que ver con el proyecto. Y a partir de eso, dependiendo del proyecto que sea, un dique, una ruta, una explotación minera, industria, lo que fuere, tenemos que eh, analizarlo en las distintas etapas que ese proyecto comprende. Generalmente el proyecto hay que instalarlo, o sea que es la etapa de construcción, y después está la etapa de mantenimiento u operación. Generalmente la de abandono en las industrias, por ejemplo, no se puntualiza, sí se lo hace en las industrias, en un proyecto minero, o en proyectos que tienen una caducación en el tiempo razonablemente corta. Eh, Acá es donde empiezan ya los profesionales distintos de la integración de ese grupo que va a trabajar, a definir lo que es las condiciones de la línea base. Y la línea base requiere de determinar los alcances que va a tener de afectación las distintas acciones del proyecto. Después vamos a ver un poquito cómo se definen esos alcances, pero no todas las acciones tienen el mismo alcance. Es lógico, porque por ejemplo, en un área donde se va a implantar una industria, la ocupación del terreno está localizada en ese perímetro, pero mientras que si yo hago, o sea, lo que se propone construir es una ruta, bueno, puede haber incluso modificaciones de flujo de fauna, puede haber modificaciones en lo que son las emisiones atmosféricas, o sea, siempre va a haber algún componente de acción que va a afectar más allá de lo que es el proyecto en sí, de los límites del proyecto en sí. Eh, Como les dije, hay que identificar las acciones en las distintas fases, y acá les presento algunos ejemplos, porque las acciones es una de las primeras eh, desafíos, por decirlo de alguna manera, porque hay que tratar de, en un conjunto reducido de acciones, generar lo que uno quiere representar, generar esa representación. Uno no puede poner todas las acciones de un proyecto porque sería infinitamente o muy complicado de manejar una matriz de esa naturaleza. Entonces, se hacen denominaciones que están involucrando varias acciones, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, el movimiento de suelos también está lo que es el accionar del polvo atmosférico, la emisión de gases, bueno, justamente la operación de los obreros, o sea, la parte positiva también sería la ocupación, de empleo, etc. Entonces, una sola denominación está involucrando varios aspectos referidos a esa acción. En cuanto a lo que es la parte profesional que nos involucra, tanto los técnicos de medio ambiente como los geólogos, bueno, los técnicos en realidad tienen un poco más de apertura, digamos, para considerar, porque el título así se lo habilita, pueden tener injerencias en definir afectaciones en estos otros tipos de sistemas y subsistemas, pero la parte del geólogo, digamos, estaría más vinculada a todo lo que es el medio físico.
Y estos serían los elementos a considerar en función, algunos de los elementos, en función de las alteraciones que se puedan producir. Finalmente, o sea, una vez que se definen las acciones y se tienen los componentes ambientales que se van a ver afectados, lo que se hace es una matriz de identificación de impacto. O sea, todavía no tenemos nada valorado. Tenemos simplemente definido entre el grupo de profesionales que la acción 1, por ejemplo, va a afectar al factor 3. Y así sucesivamente. Eh, Dentro de lo que son las tipificaciones de impacto, voy a dar algo muy resumido y que quede claro, digamos, que sea más ejemplificador, no el método en sí, porque es largo y tedioso. Pero, digamos, en principio ustedes sabrán que los impactos, o sea, como dijimos hoy, un impacto puede ser calificado de positivo, cuando realmente genera beneficios. ¿Qué son beneficios? Y bueno, en principio, el empleo, mejoras en la habitabilidad de un sitio, por ejemplo, porque una red de gas que llega a un sitio, obras de agua, riego, etc. Y negativo, bueno, la mayor cantidad son impactos negativos para el medio ambiente, en general es así, y lo que hay que tratar es de minimizarlos, de anularlos, de atenuarlos. Eh, Brevemente presentarles lo que es la tabla, digamos, base de la metodología para lo que significa la tipificación del impacto. No vamos a ver todas esas, son denominaciones de cada tipología, digamos, que tiene una valoración en función de lo que el especialista considere. Como ejemplos, vamos a ver algunos de ellos, que me resultan interesantes para que tengan presentes. Por ejemplo, la intensidad, que fíjense, la intensidad es uno de los primeros que está acá en la intensidad y extensión, son de los más importantes, tienen un peso distinto sobre el resto. Bueno, la intensidad, ¿qué significa? Es cómo afecta una acción a un factor determinado. Por ejemplo, destrucción total sería el caso de una explotación de ladrillo. Fábrica de ladrillo, se explota el suelo, destrucción total. ¿Sí? Y, por ejemplo, un impacto mínimo, por ir a otro extremo, sería el caso de para la contaminación atmosférica de una ruta, de un tránsito de un camino de baja intensidad. Un camino de la Patagonia, por ejemplo. Eh, Extensión. Bueno, la extensión también se puede valorar en función de lo que mencioné, ya que hace referencia a si se ocupa un lugar determinado dentro del proyecto o el área misma del perímetro del proyecto, estamos hablando de un impacto puntual. ¿Sí? Está afectando el lugar. Si tenemos impactos parciales, es por ejemplo en el caso, como bien está ahí ejemplificado, en el caso de una descarga de un efluente líquido a un río. O sea, eso es una descarga que puede estar afectando, paulatinamente va a ir afectando en crecimiento áreas un poquito más extensas. Un impacto extenso, y lo tenemos acá en Bahía, cuando uno puede observar las chimeneas del polo petroquímico, como la influencia en muchos casos alcanza varios kilómetros a la redonda, varios kilómetros, extendiéndose muchísimo, muchísimo por lo que es el entorno del proyecto en sí. O sea, este es un impacto extenso. Y un impacto total se da en aquellos casos en que, ante una descarga que no necesariamente puede ser nociva de principio, puede ser dentro incluso de las calidades que se aportan y que están aceptadas legalmente, pero al ser un cuerpo, por ejemplo, lagunar, la acumulación se va concentrando, no se va degradando y termina siendo un impacto general en ese factor específico. Con respecto a los momentos de manifestación, ¿qué hace referencia a esto? Al momento en que se manifiesta el impacto después de iniciada la acción. Un impacto latente, por ejemplo, es este. Hay que comprender que hay impactos que obviamente pueden ser considerados
de distinta manera, o sea, y se van sumando esa consideración, como el tema de los líquidos sobre el agua superficial. Un impacto inmediato es como el caso típico, el del polvo a la atmósfera. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos polvo, pasan los camiones que van a la obra, por ejemplo, emiten el polvo, pasó el camión, dejó de haber polvo. Eso es un impacto inmediato. Y después los impactos críticos son justamente aquellos, el típico es el caso del ruido, cuando se da en determinados momentos y sobre todo cuando afecta lugares específicos, como puede ser un hospital, como puede ser una escuela o algún organismo en donde hay un trabajo de oficina, digamos, en ese horario específico. Con respecto a las persistencias, se tienen en referencia a que si las condiciones que tenía ese factor previo puede retornar, ya sea naturalmente o por acción humana, a una mejora. Y bueno, un caso es el descubrimiento de laderas para, por ejemplo, construir una ruta, una de las medidas, digamos, o sea, estas laderas pueden ser recuperadas en parte por condiciones naturales, si la zona es húmeda, digamos, y la biota así lo permite, o si no por implantación eh, por medios humanos. Y después tenemos los impactos permanentes, que se da para aquellos casos en donde la condición está impuesta por la metodología así lo establece por más de 10 años. Caso típico es una represa o una ruta, que va a estar por mucho tiempo. Entonces ahí tenemos un impacto permanente porque la ocupación del agua, en ese caso de la represa, va a estar afectando esa área en particular. Eh, bueno, después tenemos, con respecto a lo que es la capacidad de recuperación, algunas que están dadas como ya irrecuperables, un factor que es afectado por ejemplo, el tema de la implantación de una estación, un estacionamiento, quiero decir. eh, Esta área, digamos, el suelo de esa área ya no se recupera, ni solo, ni por medios humanos. Y después tenemos algunos impactos, como por ejemplo, considerado como irreversible en el caso de una cantera, porque irreversible, porque tampoco por medios propios ese factor naturalmente se puede recuperar. Va a haber, sí, una acción de mitigación por parte del hombre, pero no va a lograr la recuperación de lo que sería el paisaje, por ejemplo, o el suelo original, porque fue extraído. Y después tenemos impactos reversibles, que esto es, digamos, es fácil de imaginar en el sentido de que cuando uno recorre los campos acá linderos a la provincia de Buenos Aires con La Pampa, uno ve que si el campo, por ejemplo, o el establecimiento se deja laborear, de arar, en 5 años más o menos la vegetación natural, arbustiva, de esteparia de esta zona vuelve a ocupar el área. Eh, Dentro de lo que es también la capacidad de recuperación, podemos calificar a los impactos como mitigables, que son aquellos que les podemos incorporar una medida correctora, la vamos a recuperar parcialmente, como en el caso de la reforestación de laderas. Impactos recuperables son aquellos en donde no hay, por ejemplo, dentro del proyecto, una utilización de alguna planta de tratamiento, de algún efluente, y uno puede incorporar esa medida de corrección a través, por ejemplo, de la implementación de una planta de efluentes. Entonces, con eso, el impacto se está considerando como recuperable. E impactos fugaces son aquellos que se recuperan, digamos, sin ninguna práctica. O sea, es el impacto típico del tránsito, porque hay horas pico y horas que hay paz. Eh, bueno, esto es también una definición, que lo que son impactos directos e impactos indirectos. El impacto directo es aquel que afecta directamente, ya sea a la biota, al socioeconómico, al factor suelo, etc. Y los indirectos son, el típico caso es el de la lluvia ácida, en donde la primera afección es generada a la atmósfera, en la atmósfera se dan las condiciones eh, de reacción de distintos compuestos para generar lo que es la lluvia ácida, y la lluvia ácida va a terminar deteriorando un factor como por ejemplo la biota.
Esto es importante también tenerlo presente, que son la periodicidad de la acción. ¿Eh? Hay acciones que son permanentes o continuas, como es la cantera sobre el paisaje. Acá está representado el deterioro de la calidad, va a ser permanente, porque hasta que después no se establezcan medidas de corrección o de mitigación. Los impactos discontinuos, pero siempre más o menos teniendo una intensidad similar, que son las típicas emisiones de las industrias, porque van a estar emitiendo eso, porque en los momentos de producción van a dejar de emitirlo en los momentos que hacen otro tipo de tareas. Un impacto periódico puede ser el, el, el tránsito también, porque nosotros lo tenemos también con intensidades similares y dispuestos en determinados horarios. Entonces, eso es algo que se da. Y después tenemos impactos irregulares, que también los impactos irregulares más bien están dados por las acciones que no necesariamente están planificadas rutinariamente. El ejemplo acá, hay varios, el ejemplo es típico de efluentes en un río, que no necesariamente están obedeciendo a las actividades directas de una planta industrial. Bueno, finalmente, para que ustedes tengan presente todas estas valoraciones de cada una de estas características, se valoran, se hace la sumatoria, que esa sumatoria resulta de esta relación, en donde, como hoy yo lo mencioné, la intensidad y la extensión, que están con distintos pesos, son los de mayor importancia dentro de la misma. Hay que ver que también ya la metodología nos va a estar permitiendo una calificación, obviamente de positivo en la medida que tengamos el signo acá, y después los negativos, aquellos que son compatibles, moderados y severos o críticos, y para cada uno de ellos hay toda una implementación de distintas medidas que uno puede llegar a plantear. Este también es un ejemplo donde se integra, por ejemplo, lo que es las acciones de la fase de construcción, que ustedes las pueden ver identificadas como, por ejemplo, movimiento de suelo, obra civil y montaje, obrador, etcétera, más las acciones propias de la operación. Son, por ejemplo, emisión de material particulado, emisiones gaseosas, efluentes líquidos, generación de productos. Y así se hace una matriz integral cuyos valores, como dije, van a servir para poder sacar conclusiones desde el punto de vista relativo y no absoluto. Es importante tener presente el significado de lo que son las medidas correctoras. Esto es para tenerlo, digamos, muy presente en lo que significa cada una de ellas. La medida correctora, en principio, busca anular o corregir ese efecto negativo, pero muchas veces no se puede corregir del todo, entonces termina calificándose como una medida de mitigación. Es mitigable, porque el impacto, la calidad de ese factor ambiental no fue recuperada al 100%. Cuando sí es recuperable al 100%, se está hablando de una medida correctora propiamente dicha, y si el impacto es irrecuperable, como vamos a ver en un ratito, en la próxima, vamos a estar planteando medidas compensatorias. Estas son medidas correctoras típicas, tipo el reducir la emisión de polvo, la revegetación de laderas, o, por ejemplo, la implantación de una planta de fluentes. Y después, las medidas compensatorias son aquellas que se aplican para los casos en que el factor es imposible de recuperar. Como mencioné, el típico caso es el de un dique o de un embalse, en donde todo el espacio ocupado por el agua, digamos que deterioró tanto la fauna como la flora, sobre todo la flora. La fauna generalmente en estos casos tiene opciones de migrar, sobre todo la macrofauna. Bueno, para esos casos la compensación es implantar un número de especies aproximadamente similar o relativamente similar en un área lindera o cercana. Eh, bueno, después lo que se plantea justamente es para pasos posteriores, digamos, de lo que sería el programa de monitoreo, es definir aquellos parámetros que se van a controlar dentro de cada uno de los componentes ambientales prefijados.
Y dentro del estudio de impacto ambiental, en el capítulo final, lo que tiene que constar es el plan de gestión ambiental. ¿Sí? ¿Qué es el plan de gestión ambiental? Bueno, justamente es el marco que está amparado por el andamiaje jurídico. ¿Eh? Entonces, a partir de ese plan de gestión ambiental, es que el estudio de impacto ambiental plantea una serie de acciones ¿eh? a seguir, tanto en la etapa de construcción, de mantenimiento de operación, como de la etapa de cierre. ¿Qué significa el plan de gestión? Bueno, el plan de gestión está dirigido tanto eh, a los contratistas, que son los que van a desarrollar la implantación del proyecto, como a los operadores. Desde varios puntos de vista, o sea, tanto de los aspectos laborales propios del proyecto, como de los distintos factores ambientales, la atmósfera, el suelo, el agua, las componentes sociales, etc. Y tiene que estar preparando también, incorporando dentro del plan de gestión, tiene que incorporar lo que son las implementación de las distintas acciones de prevención, mitigación y compensación que fueron planteadas en el estudio propio. Entonces, por ejemplo, para un plan de gestión que nosotros, por ejemplo, desarrollamos para lo que fue la construcción del acueducto Pedro Lura Bahía Blanca, incluía, por ejemplo, un programa de formación ambiental, que el programa de formación ambiental lo que tiende es a instruir tanto a los niveles gerenciales como los directivos y los operarios en todas las cuestiones ambientales. Manejo de residuos, manejo de fluentes, conservación de la fauna. eh, por ejemplo, instrucción, sobre todo para una obra como esa, de lo que significa el hallazgo de restos paleontológicos para suprimir la obra e implementar las medidas, o arqueológicos, implementar las medidas que tengan que ver con ese recurso, en este caso un recurso cultural. Bueno, y distintos programas para el manejo de sólidos y líquidos con respecto a la flora, fauna, suelo y recursos hídricos, y el manejo de riesgos. También se establece un programa en donde se estipula bien puntualmente todos los pasos a seguir, tanto considerando acción policial, acción de bomberos, unidades sanitarias que haya en la zona, eh, acciones inherentes al grupo de trabajo que tengan que ver con riesgo. Ahí puse lo del programa de incendio porque es muy frecuente que se activen este tipo de situaciones, pero los riesgos pueden ser cosas no contempladas, por ejemplo, un vuelco de combustible, algo que ocurra con operarios, etc. Y después también está la etapa de operación y mantenimiento, considerando los aspectos que algunos ya se han tratado, pero en esta etapa ya está el proyecto en marcha, entonces hay que controlar que las medidas que se han implementado por un lado, o se mantengan, o si se descubren nuevas, hay que tener una flexibilidad lo suficientemente, eh, digamos, activa como para que puedas instrumentarse alguna modificación a la misma. No hay que tomar eso como algo rígido, sino que tiene que ser adaptable a las cosas que vayan sucediendo en eh, en el futuro. Y el programa de monitoreo, que se incorpora, digamos, a todas las distintos factores. Nosotros, por ejemplo, para el caso de lo inherente a la parte de suelos, por ejemplo, y recursos hídricos, bueno, lo que se hace es un monitoreo de determinados factores, como mencioné, que no para todos el tiempo de observación es el mismo, depende de la dinámica que tenga ese factor. Entonces, esa dinámica o ese intervalo de muestreo van a estar preestablecidos, pero también pueden readaptarse en función de las situaciones particulares que tengan y en función de estas variaciones de los indicadores es que se van a generar posiblemente nuevas medidas o mantenimiento de las medidas que se han venido planteando. Entonces, resumiendo,
que son un poco el título, digamos, si bien los objetivos son muy amplios, porque son numerosos los objetivos del estudio de impacto ambiental, pero es importante que quede resaltado que el principal es identificar los impactos ambientales y proponer medidas correctivas y compensadoras para los mismos. Esa es la principal, a partir de un proyecto. ¿Y cuáles son los alcances? Bueno, los alcances van a estar establecidos lisa y llanamente por la guía normativa que rige para determinado tipo de actividad, ya sea energética, combustible, minera, social, social quiere decir urbana, tipo un cementerio privado, tipo algo agrícola ganadero, feedlot, etc. Bueno, con eso termino y quedo a disposición por si hacen alguna consulta. ¿Qué cantidad de gente trabaja en la Fundación de un informe? Porque es muy amplia la mano. Depende, yo incluso he apoyado a algunos chicos de la tecnicatura que han trabajado en Punta Alta. A veces un estudio de impacto ambiental simplemente con 2 o 3 personas, si la categoría es, eso no lo mencioné, pero hay una ley, la 11459, que categoriza las actividades, categoría 1, 2 y 3. La 1 es aquellas que no son inocuas, digamos, o no son molestas, según la norma, y la puede evaluar, digamos, el alcance es mucho menor de la profundización del estudio. ¿eh? Eh, Hay otras que son molestas, como puede ser, por ejemplo, un cementerio privado, molesto en el sentido de lo que impacta en la población, digamos, en el vecindario, o un feedlot, por ejemplo, porque genera olores. Y después tenemos la categoría 3, que es ahí donde se manejan sustancias peligrosas, como son todas las industrias, por ejemplo, en nuestro caso, el petrolífero. En los primeros casos, en muchos de ellos se utiliza mucha información antecedente, o sea, no hace falta que estén todos los profesionales. Hay a veces con un solo profesional que está habilitado, puede ser un técnico de medio ambiente, puede ser un geólogo, puede ser un biólogo, ya están habilitados por la autoridad de aplicación y lo pueden firmar. En cambio, ya para los de mayor número de categoría, sobre todo el 3, así es requerido una participación intensa y muy diversificada, porque la temática ya es más delicada. Entonces ahí sí o sí tiene que haber ingenieros, químicos, ingenieros de todo tipo, ¿no? Biólogos, geólogos, etc. Entonces, en la experiencia nuestra, acá en la universidad, la mayoría han sido alrededor de 6 7 personas, pero en el estudio, por ejemplo, del acueducto, que fue muy importante y de relevancia para la sociedad aquí, bueno, ahí me tocó dirigirlo y ahí éramos 25. Así que depende del... para todas las etapas, que evalúan Sí, cada una de las etapas. sí, sí, sí. ¿Cómo manejar? Sí, Sí. cabezas en una misma matriz. Bueno, eso hay que estar, como yo les digo, pues yo antes era integrante de los grupos, después a partir ya de 2005-2006 empecé a dirigir, y un poco el primer mensaje que les digo a todos los que integran, que algunas veces se incorpora alguien nuevo al grupo, porque la actividad es nueva, eh, que es una especie de juego de ida y vuelta, digamos. Uno primero hace una primera reunión y establece ciertos criterios, ciertos parámetros y los primeros números. Entonces, pero después hay mucha, la verdad que la magia del estudio de los estudios de esto es la interdisciplinaridad que genera otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación, otro tipo de entendimiento con los otros profesionales. Y empieza uno también a opinar con cierto criterio sobre la otra, digamos, actividad del profesional. Opinar, pero desde el punto de vista de la subjetividad, como vos decís, y a veces va generando cambios en esa valoración. Y los valores terminan definiendo, no terminan definiendo grandes cosas. O sea,
son pequeñas variaciones que en definitiva termina dando el mismo valor. O sea, no, si bien es subjetivo, no se representa tanto ese error generado por el humano. Hay casos de programas computacionales en donde, en función de una base de datos enorme, desde el punto de vista químico, social, atmosférico, etcétera, todo se puede desarrollar un estudio de impacto, pero cuantitativo. Pero eso es muy costoso y no estamos en condiciones de eso. O sea, son pocos los casos en que se hace eso. Ujú. Ujú. Claro, claro. No, acá hemos tenido reuniones, pero complicadas, porque a veces uno tiene una posición y el otro profesional otra. Bueno, hay que llegar a un acuerdo, un convencimiento, porque el informe se lo firman todos. El paisaje, el recurso, y un ingeniero quiere que las cosas funcionen, entonces por eso no están esas cosas tan distintas como manejarlas, es un poco una negociación, entonces, una pequeña buscada. Sí, es ponerse de acuerdo. Bueno. ¿Hay alguna inquietud? Bueno, nuevamente son los que se usan. Sí. ¿Bien? No, programas que conozco, sé que a nivel internacional, por ejemplo, la NASA o Naciones Unidas utiliza programas en función de un cúmulo de datos que tiene, pero desconozco el nombre de esos programas. No. Ya, y es medio, porque no, lo que pasa es que inclusive requiere de funciones para cada factor. O sea, cómo se deteriora ese factor en función de una determinada, digamos, incorporación de una acción. Entonces, esas curvas, esas funciones de caimiento, de crecimiento, pueden ser lineales, pueden ser parabólicas, pueden ser de mil maneras. O sea, realmente no es fácil y yo diría hasta, no sé si no es más complejo eso, creer en un resultado de eso a que creer en esto, ¿no? No es creer, digamos, pero es valorar esto, que termina siendo, como ella dice, o sea, hay gran subjetividad, pero estas matrices lo que le dan también es un sostén numérico que también es necesario. O sea, salir del alto, bajo, medio y sí ponerle un 10, un 15 o un 20. O sea, es otra manera de visualizarlo y bueno, pero de última se termina trabajando con esos calificativos también. Bueno, gracias.